Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? Bienvenidos a esta segunda sesión de nuestra asignatura Legislación Escolar. El día de hoy hemos preparado esta clase con un tema bastante importante para nuestros efectos, que es la Constitución mexicana. Sobre todo lo que corresponde al artículo 3º, que es el que justamente rige las actividades y pone los parámetros y los procederes a los que tenemos que acatarnos todos los educadores. No me gustaría comenzar sin antes recordarles aquí, como pueden ver en la imagen, los objetivos generales que nos hacen justamente tener un punto de referencia en cuanto a todas las actividades y reflexiones que pueden emanar de esta clase. Quiero repetirles, con el objeto de que lo recordemos, que uno de los objetivos que nosotros tenemos es justamente que ustedes adquieran las habilidades para analizar la importancia del marco jurídico para poder regular la práctica escolar, diferenciar la instrucción pública de la privada y discutir el contenido del artículo 3º constitucional. Nuevamente les recuerdo los criterios de acreditación que estipulamos desde la sesión anterior, en el cual pues ustedes deben tener en cuenta y siempre presente que al terminar esta sesión deben comentar en el espacio correspondiente para ello y comentar asimismo lo que sus compañeros escriban acerca de las reflexiones que tengan sobre el contenido que hoy vamos a abordar. Muy bien, bueno, pasamos entonces a recordarles nuevamente que en la primera sesión nosotros habíamos estipulado una serie de preguntas que regularmente se hacen con relación a la legislación escolar y decíamos que cuál era la finalidad de la legislación educativa y nos preguntábamos al final de esta diapositiva ¿para qué existe un ordenamiento jurídico y por qué debemos respetarlo? Bueno, vamos a platicar el día de hoy acerca de la Constitución mexicana y la educación. Me gustaría hacer alusión sobre todo a lo que son los principios y bases generales en lo que corresponde a la materia educativa de lo que está contenido en nuestra Constitución. Y bueno, para ello nuevamente vamos a remontarnos a la historia. Esta vez no vamos a ir tan lejos como en la sesión anterior, pero nos vamos a trasladar justamente al nacimiento de nuestra Constitución, que se dio justamente en los años 1916 y 1917. Y bueno, vamos a ignorar un poco esa recomendación que nos hace la gente que nos dice, si quieres evitar la polémica, evita tocar temas de política y evita tocar temas de religión. Pero si además de los temas de política y religión, nosotros nos animáramos en esta ocasión a incluir temas educativos, pues bueno, el resultado será una discusión bastante acalorada, como las que tuvieron los congresistas de aquellos años cuando justamente se dispusieron a discutir cómo tendría que ser regulada la educación en nuestro país. Como pueden ustedes imaginar, pues esta discusión fue de todo un cóctel de emociones y las pasiones no se hicieron esperar en esas discusiones tan acaloradas que se dieron en el Congreso. Y pues bueno, vamos a ver entonces. Sucedía entonces en el año 1916 y 1917 que los diputados del Congreso Constituyente discutían la necesidad de la creación de una nueva constitución para nuestro país. Y justamente en el mes de diciembre, después les diré la fecha, se discutía lo que era el artículo 3º constitucional, que justamente es aquel que marca las directrices que debe seguir la educación en nuestro país. Entonces, en aquel entonces, como siempre ha habido fuerzas encontradas, tenemos a los jacobinos por un lado
y a los renovadores, por otro lado, ¿no? Sin embargo, de estos dos grupos, los jacobinos tenían muy presente que la educación tendría que ser laica, gratuita y científica, mientras que los renovadores pues no tenían las ideas tan claras como este grupo, ¿no? Entonces llamarán ustedes la atención porque casi como letanía tienen ustedes registrado en su mente que la educación en México es laica, gratuita y obligatoria, ¿no? Entonces, este aspecto de incluir una palabra distinta a laica, pues causó mucho revuelo en aquellas sesiones, y justamente como un ejercicio de remembranza histórica vamos a poder reproducir incluso literalmente a través de mí y de las diapositivas que tenemos aquí al lado, la cuestión de los diálogos tan acalorados que se dieron en el Congreso, ¿no? Entonces vamos a ver, durante la 12ª sesión del Constituyente fue cuando se discutió este artículo tercero, que como pueden ver aquí en la diapositiva siguiente, tenía en su redacción a la letra, como pueden ver, lo siguiente: la enseñanza que se dé en los establecimientos oficiales de educación es libre, pero será laica, lo mismo que la enseñanza elemental y la primaria que se imparte en los establecimientos particulares. Ninguna corporación religiosa ni ministro de algún culto podrán establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria. Las escuelas primarias particulares solo podrán establecerse sujetándose a la vigilancia oficial. En los establecimientos oficiales se impartirá gratuitamente la enseñanza primaria. Bueno, como pueden ver ustedes en esta redacción, sobre las garantías individuales, eso es lo que nos reza el artículo tercero de aquella 12ª edición de la sesión constituyente. Y tenía la diferencia de una palabra, ¿no? La que justamente ocasionó que en estas sesiones, que se postergaron después a varias más, hubiera enfrentamientos acalorados, ¿no? Enfrentamientos orales. Estas sesiones tenían la particularidad que justamente habían invitado a una figura muy importante para la historia del país a que estuviera presente, porque esta figura en particular tenía muchísimos intereses en que este artículo pues, se discutiera de la mejor manera. Esa persona pues, era el presidente, el jefe de Estado, don Venustiano Carranza, ¿no? Y entonces, aquí en esta diapositiva nosotros podemos ver justamente laica o racional. Era la discusión que tenía ahí los asambleístas. Pueden ustedes observar aquí en esta imagen, ahí a los asambleístas sentados, escuchando a los oradores, discutiendo el tema. Y bueno, Luis G. Monzón, que era uno de los congresistas, argumentaba a la voz, decía: los miembros de la Comisión de Puntos Constitucionales no hemos disentido sino en el empleo de una palabra que es precisamente la que debe caracterizar a la educación popular en el siglo XX. Ese vocablo es la palabra laica. Yo propongo se sustituya por el término racional para expresar el espíritu de la enseñanza en el presente siglo. Bueno, este hombre no tenía ni la idea de toda la discusión y el tiempo que se iba a invertir en dilucidar este tema al proponer la palabra racional. Y pues bueno, era tal el tema que se asemejaba mucho a la pedagogía racionalista que trajeron justamente los anarquistas de aquel entonces y que eran muy apegados a Luis G. Monzón. Entonces, este mismo hombre, Luis G. Monzón, argumentaba, que lo tenemos aquí en esta imagen. Luis G. Monzón decía: los miembros de la Comisión de Puntos Constitucionales no hemos disentido sino en el empleo de
una palabra, que es precisamente la que debe caracterizar a la educación popular. Entonces, esta persona que tenían ustedes aquí junto, que es Alberto Román, justamente decía, el artículo que se somete a dictamen, la parte capital, es el relativo al laicismo. Esa era la parte que a ellos les causaba mucho ruido. No es exacto que el artículo consagre la plena libertad de enseñanza, puesto que dice que será laica en los establecimientos oficiales. El laicismo es una restricción completa a la libertad de enseñanza, pero que no se diga únicamente por deseo de novedad o traer una palabra jacobina. Hemos propuesto el laicismo para toda la enseñanza, tanto que se imparte en las escuelas oficiales como en las particulares. Y bueno, fue así que entonces en esas discusiones entre que si se incluía la palabra científica o si la palabra laica abordaba toda la idea que las personas aquí interesadas en estipular el artículo 3 tenían, que se fue desviando el tema acerca de la importancia que tenían los maestros y que justamente no tenían que ser los curas quienes se hicieran cargo de la educación, como había estado sucediendo anteriormente. Entonces Monzón a la letra argumentaba: el maestro laico no debe destruir las creencias que el alumno traiga de su hogar, por abominablemente absurdas que sean. Este señor Monzón pensaba que el principal deber de los constituyentes era el de destruir las hipócritas doctrinas de la escuela laica. Vean qué fuerte, ¿no? Y es que decía que eran hipócritas doctrinas porque era la escuela de las condescendencias, de las intolerancias inmorales y de declarar vigente en el México de la escuela racional, ¿no? Que quería que la escuela racional se pusiera en vigencia en nuestro país. Entonces, justamente pues menciona mucho de lo que vivimos hoy en día, ¿no? Que la laicidad de nuestro país pues es a veces nada más que una careta, ¿no? Porque no se cumple al pie de la letra en todos los sitios, ¿no? Sobre todo si hablamos de escuelas particulares, pero bueno, vamos a ver más adelante en qué desencadenó todo esto, ¿no? Entonces, estando la discusión ya en este sentido, un diputado justamente veracruzano arremetió con todo diciendo que una palabra no era poca cosa, que al contrario, él pensaba que laica debía ser usado en lugar de racional, porque, y aquí tenemos al hombre que lo dijo, que es Cándido Aguilar, nos decía la letra: la enseñanza religiosa afecta al desarrollo de la sociedad mexicana, no siendo asimilables por la inteligencia del niño las ideas abstractas contenidas en cualquier dogma religioso. Y continúa diciendo: la enseñanza en las escuelas oficiales debe ser laica, dado a este vocablo la significación de neutral. Entonces, ese día no llegaron absolutamente a nada. Tanto así que dejaron la discusión para continuarle al día siguiente. De hecho, cuentan los historiadores que pocas horas dieron incluso para la comida, salían muy tarde de las sesiones y yo creo que bueno, el tiempo terminó por hacer su trabajo y agotó a los diputados sin cerrar este capítulo de la historia y que a nosotros como profesionales de la educación nos concierne, ¿no? Y entonces, tenemos aquí en nuestra imagen a don Venustiano Carranza. Y bueno, pues fue justamente Venustiano Carranza, jefe del Estado mexicano en aquel entonces, quien buscaba promover la libertad de enseñanza laica en los establecimientos oficiales y gratuita en la primaria. Él justamente fue el principal promotor de integrar este artículo a la Constitución, que en su párrafo segundo señalaba que es un medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura. Es un proceso que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, formando a mujeres y a hombres con sentido de solidaridad social. Bueno, son temas y son conceptos que empiezan a inmiscuirse en nuestra Constitución
y que bueno, ya años más tarde serían utilizados con otros fines, ¿no? Recordarán en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari como la palabra solidaridad cobró mucha importancia, pero bueno, pues son temas de otro costal, ¿no? Porque bueno, en ese periodo pues la palabra solidaridad tenía muchísimo más peso que con la que se utilizó posteriormente, ¿no? Entonces, había un punto de coincidencia entre los renovadores y los jacobinos. Ambos coincidían en que la educación tenía que ser, en primer lugar, gratuita y en segundo lugar, obligatoria. Pero el punto que los jacobinos sacaban mucho a colación era que no se especificaba muy bien el papel que iba a tener la empresa privada en este sentido. Y fue entonces que se dejaba una puerta ahí abierta, un resquicio por el cual se pudiera colar nuevamente el clero. A su vez los renovadores pues no veían ningún problema en ello, decían los radicales querían evitarlo, ¿no? La iglesia que no tuviera ninguna participación en la educación, dado que según la idea de los jacobinos pues la iglesia manipulaba mucho las ideas del pueblo, ¿no? Entonces, hasta ese momento de la historia en el cual estaban haciendo el artículo 3º constitucional, ya se habían hecho siete reformas y varias modificaciones desde 1900. Y bueno, pues si nosotros vemos en la actualidad y revisan el artículo 3º como es una de las actividades que tenemos proyectadas para este curso, aún sigue conservando las ideas de educación popular, democrática, nacionalista, laica y obligatoria, ¿no? Y bueno, si ustedes analizan cada uno de estos segmentos, pues lo podrán incluso ver en sus propias escuelas o en las escuelas de educación básica, ¿no? Sigue siendo nacionalista, dado que dentro de la normatividad pues estamos obligados a realizar honores a la bandera, cantar el himno nacional y tal, ¿no? Y bueno, pero pues aquí el punto era que en esas discusiones los renovadores se agarraban parejo, ¿no? En contra de los maestros y en contra de los curas, porque decían, esto no va a funcionar así. Así que bueno, en defensa de los maestros, Luis G. Monzón, quien era justamente un maestro normalista de los jacobinos, y a la letra él dijo, el maestro de escuela, ese obrero mal comprendido y mal recompensado, es el encargado de culminar misión tan trascendental. La materia prima es el niño, ese ser tierno que en virtud de su propia idiosincrasia está en actitud de recibir todo linaje de impresiones. Entonces, este debate que seguían teniendo entre que si era laica o científica, continuó mucho tiempo hasta la sesión número 15. Imagínense nada más el número de sesiones que tuvo que haber en el Congreso para que pudiera aflorar el artículo 3º, como lo llegamos a conocer, ¿no? Entonces, Luis G. Monzón continúa diciendo, ¿qué es lo que recomienda el laicismo? No tratar dentro de las aulas asunto alguno que trascienda la iglesia y respetar estrictamente las creencias religiosas de los demás, por erróneas, absurdas e irracionales que sean.